Capítulo 1. El susurro en el confesionario. Nunca olvidaré la primera vez que escuché Más allá de los pecados. Era una noche de luna menguante. El viento recorría los pasillos del convento como dedos fríos que buscaban secretos. Caminé hacia el confesionario con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, sin saber que esa noche nada sería igual. «Hermana, necesito confesarme», susurró una voz masculina, temblorosa, cargada de miedo y deseo al mismo tiempo. Me senté en el banco, el acolchado de terciopelo frío bajo mis dedos. Cerré los ojos y esperé. Entonces lo escuché, no solo sus pecados, sino sus deseos más prohibidos, escondidos detrás de oraciones susurradas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de un anhelo que jamás se atrevió a mostrar en la luz del día. He pensado en cosas que no debería, la voz tembló, cosas que me hacen pecar incluso cuando rezo. Pude oírlo claramente, como si sus pensamientos fueran un río oscuro fluyendo hacia mí, sin entender cómo. Los vi. Imágenes fugaces de sus fantasías más íntimas se proyectaban ante mis ojos, manos temblorosas, labios húmedos, cuerpos entrelazados en sombras que el convento nunca debía albergar. Una mezcla de horror y curiosidad recorrió mi alma. Un sudor frío me cubrió mientras mi propio corazón comenzaba a traicionarme, latiendo con una mezcla de miedo y deseo. Era imposible no sentirlo. Las imágenes me abrazaban con una intensidad que me hacía temblar. «Dios, perdón», susurró, y su voz se quebró, «pero no puedo dejar de pensar en ello». Sentí entonces una presencia detrás de mí, el viejo padre Tomás, quien me había enseñado a rezar y a mantenerme pura. Apareció en la puerta del confesionario, sus ojos llenos de advertencia. «Hermana María, escucha con cuidado. Lo que oyes aquí puede corromperte si no tienes cuidado. Cada deseo tiene su precio». Pero ya era demasiado tarde. Sabía demasiado. Y en algún rincón oscuro de mi ser, algo se había despertado. Una chispa prohibida que no podía apagar. Aquella noche comprendí que mi don no era un simple regalo de Dios, sino un peligro que latía dentro de mí, creciendo con cada susurro confesado. Mientras él salía del confesionario, temblando y aliviado, yo permanecí sentada, atrapada entre la devoción y la tentación. Algo había cambiado, la voz que escuché me perseguiría, y los secretos prohibidos que confesaba comenzarían a marcar mi destino. El convento parecía... Capítulo 2. La vela que ardía sin fuego. Esa noche, el convento parecía aún más silencioso que de costumbre. Caminé por los pasillos con pasos medidos, sintiendo la brisa helada filtrarse por las ventanas góticas. Un olor a incienso rancio flotaba en el aire, mezclándose con un perfume inexplicable que no lograba identificar. Una hermana más joven me habló antes de entrar al confesionario. «Hermana María, anoche oí un rumor extraño, dicen que algunas velas del altar se encendieron solas». Me encogí de hombros, aunque en el fondo sentí un escalofrío. Aquella noche, sin embargo, algo diferente me esperaba. «Hermana, necesito confesar un pecado y un deseo», susurró un hombre mientras se arrodillaba, la voz temblando como un pájaro atrapado. Al cerrar la puerta, el calor del confesionario me envolvió, y entonces sucedió. Una vela en el altar, que siempre permanecía apagada, comenzó a brillar. No era llama común, era roja, intensa, como sangre que latía con cada palabra que él pronunciaba. «He soñado con cosas prohibidas, con cuerpos que no debo tocar, con labios que no debo besar», dijo, y su respiración se volvió irregular, casi desesperada. Mientras escuchaba, las sombras se alargaban, danzando por las paredes. Pude ver lo que él deseaba, imágenes que se proyectaban en el aire, tan claras que mi corazón se aceleró. Su cuerpo temblaba con deseo reprimido, y sin quererlo, sentí mi propio cuerpo responder. Era un pecado que no podía nombrar, una mezcla de terror y atracción imposible de ignorar. La vela roja crecía, pulsando como un corazón vivo, y cada latido parecía resonar con el mío. El humo formaba figuras tentadoras, susurros que me rozaban la piel.
Un frío intenso me recorría la espalda, mientras el calor de la vela parecía derretir mi voluntad. Dios, perdóname, susurré, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era un simple milagro ni un castigo, era un puente entre lo prohibido y lo divino, y yo estaba atrapada en él. Cuando terminó su confesión, se levantó pálido y tembloroso, pero la vela seguía ardiendo, sola, como un corazón que había cobrado vida. Sabía que debía apagarla, pero no pude. Era un testigo silencioso de la verdad que solo yo podía ver. Esa noche comprendí algo terrible. Capítulo 3. El retrato que miraba. El convento estaba más silencioso que nunca. Solo el susurro del viento rozando los vitrales góticos interrumpía mi caminar por los pasillos. Pero algo era distinto aquella noche, una sensación de ser observada, de que los muros respiraban con un secreto propio. Al llegar al ala norte, donde las paredes guardaban los retratos de las antiguas monjas, me detuve frente a uno en particular. Era un retrato antiguo, de una mujer de mirada intensa y labios ligeramente entreabiertos. Siempre lo había visto, pero nunca me había detenido. Aquella noche, sus ojos parecían moverse, seguir cada uno de mis pasos. Debe ser mi imaginación, me dije en voz baja, pero no lo era. Cada vez que me acercaba, sentía su mirada clavarse en mí, desnudar mis pensamientos más ocultos. Y entonces lo escuché, un susurro, apenas audible, que parecía surgir del lienzo. Ella sabe, decía la voz antigua, etérea, sensual. Ella escucha lo que nadie osa confesar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de miedo y algo más oscuro, más prohibido. No podía apartar la vista. Cada parpadeo revelaba detalles que antes no había notado. Las sombras sobre su rostro parecían palpitar, como si respirara. Mi cuerpo reaccionó sin permiso. Un calor extraño recorriendo mi espalda, un deseo imposible de ignorar. Ese día, había escuchado confesiones que aún resonaban en mi mente, deseos secretos, fantasías prohibidas, anhelos que podían corromper incluso a la más pura de las almas. Y de repente entendí, el retrato no era solo un testigo, era un espejo que reflejaba lo que mi don despertaba en mí misma, la atracción por lo prohibido, la tentación que crecía con cada secreto revelado. Un ruido detrás de mí me hizo girar, pero el pasillo estaba vacío. Solo el retrato seguía allí, observándome, casi sonriendo. Sentí una mano invisible recorrer mi cuello, un estremecimiento que no podía distinguir si era miedo o deseo. Hermana María, susurré para mí misma, sintiendo como mi respiración se aceleraba. No puedes dejar que esto te controle. Pero algo dentro de mí sabía que ya era tarde. Capítulo 4. Los gemidos del altar. La noche se había espesado como un manto de sombra húmeda sobre el convento. Caminaba por los pasillos silenciosos, cada paso resonando en la piedra fría. Cuando escuché por primera vez los gemidos, no eran audibles para todos, pero para mí eran un coro secreto, una melodía prohibida que vibraba en mis oídos y recorría mi cuerpo con escalofríos. Hermana María, susurraba una voz quebrada desde la penumbra de la capilla, escucha mis pecados, mis deseos. Me acerqué al confesionario y allí, un hombre arrodillado, temblando, no pronunciaba palabras completas, solo gemidos ahogados, mezcla de miedo y una pasión prohibida. Cada sonido era un hilo invisible que me envolvía, y no pude evitar estremecerme. El altar parecía responder. Las velas temblaban, lanzando sombras que danzaban sobre los muros como espectros vivos. Su calor no era de fuego, sino de deseo, ardía en el aire, rozando mi piel, haciendo que mis propios latidos se aceleraran. Mientras escuchaba, los gemidos se multiplicaron, como si el convento entero respirara los secretos de los que se confesaban conmigo. Cada sonido revelaba un anhelo diferente, manos que buscaban tocar lo prohibido, labios que deseaban lo inalcanzable, cuerpos que ardían en la penumbra. Una mezcla de terror y excitación se enredaba en mi corazón. Dios, susurré,
tratando de apartarme. Esto es pecado. Esto es incorrecto. Pero no podía detenerme. Mis sentidos se ampliaban, percibiendo cada suspiro, cada temblor, como si fueran ecos tatuados en mi alma. Las sombras del altar parecían inclinarse hacia mí, invitándome a cruzar la frontera que separa la devoción del deseo. Un instante después, comprendí la verdad. No eran solo los pecados de los demás los que escuchaba, sino los míos propios reflejados en cada gemido, mis inhibiciones, mi curiosidad prohibida. Todo vibraba junto a ellos, y el convento se convirtió en un espejo de mi propia tentación. Cuando el hombre se levantó, pálido y exhausto, las velas se apagaron, dejando solo el eco de sus gemidos suspendido en el aire. Pero yo sabía que no desaparecerían, estaban tatuados en mi mente, y cada noche siguiente el convento los repetiría, más intensos. Capítulo 5. La penitencia de la carne. El convento estaba sumido en una penumbra húmeda, y cada paso que daba hacía crujir los antiguos suelos de madera. Esa noche, sabía que algo diferente me esperaba en el confesionario. Lo sentía en el aire, pesado y cargado de un deseo oscuro que no podía ignorar. «Hermana María, he pecado», susurró una voz temblorosa mientras la puerta se cerraba detrás de él. «He deseado cosas que no debo, incluso en la oración». Me senté en mi banco, y al cerrar los ojos, los escuché con claridad imposible. No eran simples palabras, sino imágenes, sentimientos que se proyectaban ante mí con la intensidad de la realidad. Vi su cuerpo temblar, sus manos buscar lo prohibido, sus labios suspirar por lo que no debía tocar. Un calor extraño me recorrió la espalda. Mis propias manos se aferraron al banco sin que yo lo quisiera. Cada confesión, cada deseo, era un látigo que azotaba mi alma. El humo de las velas formaba sombras que parecían acariciar nuestra cercanía invisible, y sentí que el aire mismo se volvía denso, cargado de pasión y peligro. «Dios», susurré, temblando, mientras su deseo se proyectaba ante mí como un espejo de lo prohibido. «Perdóname». Pero no había perdón para lo que estaba ocurriendo. La energía que emanaba de él se mezclaba con la mía, y por un instante el confesionario dejó de ser un espacio de penitencia para convertirse en un altar de tentación. Las paredes parecían vibrar con cada latido de su corazón, y los susurros de otros pecados, que no habían sido confesados, se colaban entre las sombras, amplificando el deseo que nos envolvía. Sentí su respiración cerca de mi oído, aunque no podía tocarlo. Las imágenes de su pecado y su anhelo se fundían con mi propia curiosidad, creando un torbellino que me hacía temblar y estremecer. No era solo su pecado, era una invitación a cruzar la línea que separa la devoción de la pasión. Cuando terminó, salió del confesionario pálido y exhausto, pero las imágenes permanecieron grabadas en mi mente. Las sombras bailaban aún en las paredes, y sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche comprendí que la penitencia de la carne no era solo un castigo para quienes confesaban, sino también para mí, que escuchaba y sentía con cada fibra de mi ser. Cada deseo prohibido escuchado me acercaba más a un límite que no sabía si podría soportar. Capítulo 6. El velo de los secretos. Aquella noche, el convento parecía respirar un aire distinto, pesado, cargado de promesas y amenazas invisibles. Caminaba por los pasillos, y cada sombra parecía moverse a mi paso, susurrando secretos que no debía escuchar. Mis pasos me llevaron a la biblioteca olvidada, donde los antiguos manuscritos se amontonaban en estanterías cubiertas de polvo. Entre ellos encontré un cuaderno encuadernado en cuero negro, gastado por los años. La portada no tenía título, pero algo en él me llamó irremediablemente. Lo abrí y descubrí los registros de las monjas que me precedieron, sus confesiones más íntimas, deseos prohibidos que habían escrito en secreto para no manchar su reputación y su alma. Al leer, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras parecían cobrar vida. Las sombras de la biblioteca se alargaban y danzaban con cada frase. Los secretos de esas mujeres se filtraban en el aire, formando figuras fugaces que susurraban, reían,
incluso lloraban. Cada deseo escrito parecía latir con energía propia, provocando un cosquilleo prohibido que hacía temblar mi cuerpo y acelerar mi corazón. No puede ser, susurré, incapaz de apartar la mirada. Están vivas, en algún lugar, aquí mismo. De repente, una de las figuras apareció más clara, una monja de rostro angelical pero mirada incendiaria, que me observaba directamente. Sus labios se entreabrieron y un suspiro etéreo me recorrió la nuca, despertando algo que no sabía que existía dentro de mí. Era un deseo antiguo, un secreto guardado durante siglos, ahora reflejado en mi propia tentación. El cuaderno comenzó a temblar en mis manos, y la biblioteca pareció cerrarse a nuestro alrededor. Las sombras giraban, formando manos que querían tocarme, labios que querían rozarme, cuerpos que surgían de la nada para recordarme que los secretos más oscuros nunca mueren, solo esperan a ser escuchados. Dios mío, susurré, luchando por mantener la cordura. Esto es demasiado, pero no podía dejarlo. Cada página que pasaba me atraía más, me consumía, y sentí que el convento entero estaba vivo con los deseos acumulados de aquellas mujeres. Sus secretos se infiltraban en mi mente. Capítulo 7. La confesión que despertó al demonio. Era una noche oscura, de esas en las que el convento parece respirar por sí mismo. El viento chocaba contra los vitrales como manos hambrientas, y un olor a cera quemada flotaba en el aire, mezclado con un perfume dulce que no lograba identificar. Supe de inmediato que algo fuera de lo común iba a ocurrir. Hermana María, necesito confesarme, dijo una voz joven, tímida, casi inocente, mientras se arrodillaba en el confesionario. No es nada grave, solo pensamientos extraños. Al principio, creí que era un caso sencillo, pero al cerrar la puerta y concentrarme, escuché algo más. No eran simples pecados ni deseos, sino un eco oscuro, profundo, que parecía surgir de un abismo interior. Su confesión despertó algo que llevaba siglos dormido en el convento. Un aire frío y pesado llenó el confesionario, y las velas temblaron con un fulgor negro, como si ardieran con sombra en lugar de llama. Las paredes susurraban en un idioma antiguo que no podía comprender, y una forma oscura se deslizó desde los rincones, apenas visible, con ojos que brillaban con hambre y malicia. No, esto no puede ser real, susurré, mientras mi corazón latía con fuerza. Pero lo era. La energía que emanaba de la confesión, aunque inocente, había despertado a un ser atrapado entre la fe y la tentación, un demonio silencioso que ahora me observaba con interés. Su presencia era sexy y aterradora a la vez, un magnetismo prohibido que me hacía desear mirar más de lo que debía. El joven terminó su confesión y salió, ajeno a la criatura que había liberado. Yo permanecí inmóvil, sintiendo como sus ojos invisibles me penetraban, recorriendo cada fibra de mi ser. Un frío intenso se mezclaba con un calor extraño, casi carnal, recorriendo mi espalda y mis brazos, despertando un deseo que no podía comprender ni controlar. Dios mío, susurré, temblando, he desatado algo que no puedo contener. El demonio no hablaba, pero susurraba en mi mente con voces que imitaban los deseos más íntimos de los humanos, mezclando placer y terror en un hechizo que me hacía dudar de mi propia fe. Su poder se extendía, tocando el convento, envolviendo. Capítulo 8. Los labios que nunca mienten. El confesionario estaba en silencio, pero el aire era pesado, cargado de una electricidad que recorría mi piel. Esa noche supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía escuchar los pecados como antes, sino que sentía sus cuerpos, sus deseos, casi como si fueran míos. Hermana María, susurró una voz femenina, suave, temblorosa. Hay cosas que deseo, cosas que no debería. Al acercarme, instintivamente rocé con mis labios la rendija del confesionario. Fue un contacto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que su secreto explotara ante mí en imágenes vívidas: su cuerpo, sus labios, el temblor de sus manos buscando lo prohibido.
No eran simples visiones. Eran deseos que palpitaban, que respiraban, que me rozaban como si pudieran sentir mi propio cuerpo. El calor se apoderó de mi piel, un fuego que no provenía del mundo físico, sino de la intensidad de su confesión. Cada suspiro suyo se transformaba en un susurro sobre mi cuello, y sentí como el convento mismo parecía inclinarse hacia nosotros, amplificando cada emoción, cada anhelo oculto. Dios, susurré, intentando apartarme, pero mis manos temblaban y mi corazón se aceleraba. Esto no es posible, pero sí lo era. Cada secreto que escuchaba no solo revelaba su deseo, sino que lo materializaba, como si mi don pudiera convertir la fantasía en realidad etérea. Sombras seductoras se arremolinaban en torno a mí, rozando mi piel, jugando con mis sentidos, y me sentí atrapada entre la devoción y la tentación de algo imposible de nombrar. Las imágenes se hicieron más intensas, casi tangibles, y comprendí que no podía separarme de ellas. Cada confesión ahora me tocaba, me penetraba, haciendo que mis límites y los de ellos se mezclaran en un torbellino de pasión y miedo. Cuando terminó, la voz se apagó, pero la sensación permaneció, un rastro de calor, un eco de labios que nunca mienten, quedó tatuado en mi mente. El convento respiraba conmigo, y yo sabía que había cruzado una frontera que ya no podía desandar. Mi don ya no solo escuchaba. Capítulo 9. El eco de la lujuria. El convento estaba sumido en un silencio inquietante, pero esta vez no era un silencio normal, era un eco, un murmullo que recorría los pasillos como un susurro colectivo. Cada pared, cada altar, parecía contener los secretos acumulados de generaciones, y esa noche se hacían sentir con una intensidad casi tangible. Caminaba hacia la capilla y percibí un murmullo creciente, como una corriente de voces superpuestas, todas cargadas de deseo y culpa. Cada confesión que había escuchado hasta ahora parecía fundirse en un coro prohibido, resonando en mis oídos y recorriendo mi cuerpo con escalofríos. Hermana, escucha, susurraban los ecos. Siente lo que nunca debes. Y yo sentí cada deseo, cada fantasía de los que habían pasado por mis confesiones se mezclaba, formando un torrente de imágenes y sensaciones que se proyectaban en el aire. Sombras humanas, cuerpos entrelazados, labios húmedos, manos temblorosas, todo danzaba frente a mis ojos. Era terror y excitación a la vez, una lujuria colectiva que atravesaba las paredes del convento y me envolvía. Mi corazón latía como un tambor frenético, y no pude evitar estremecerme al sentir como esos susurros parecían rozar mi piel, jugar con mis pensamientos más oscuros. Cada confesión, cada secreto, se sentía como un toque invisible, un roce prohibido que desdibujaba la línea entre lo que debía ser pecado y lo que mi cuerpo ansiaba. Dios mío, susurré, temblando. Esto no puede ser real. Pero sí lo era. El convento entero parecía vivo, respirando los deseos de sus habitantes y antiguos pecadores. Y yo estaba atrapada en medio de aquel torbellino, incapaz de apartarme. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, rozando mi piel con una suavidad que era a la vez dulce y peligrosa. Sentí la mezcla de miedo y deseo más intensa de mi vida, un fuego que parecía querer consumirme. Al final de la capilla, las voces comenzaron a apagarse lentamente, dejando solo un eco persistente en mi mente, un recordatorio de que los secretos y los deseos prohibidos no desaparecen, solo se transforman y esperan la próxima oportunidad para despertar. Esa noche comprendí algo aterrador y excitante: la lujuria no es solo de los cuerpos, sino de los secretos que escuchamos. Y mi don no solo los percibe, los vive. Y cada eco que recorría el convento me recordaba que, a partir de ahora, nada volvería a ser igual. El capítulo 10. El beso que despierta sombras. La noche había caído como un manto oscuro sobre el convento, y un silencio denso recorría los pasillos, solo roto por el eco lejano de campanas olvidadas. Caminaba hacia el ala oeste, un lugar que pocas monjas osaban visitar, y sentí de inmediato una presencia que no pertenecía a este mundo. Frente a mí apareció una sombra, tenue, etérea,
con la forma de una monja antigua. Sus ojos brillaban con un fuego prohibido, y su mirada parecía atravesar mi alma, descubriendo deseos que yo misma había escondido. Antes de que pudiera reaccionar, se acercó con lentitud, y un suspiro helado recorrió mi cuello. «Hermana María», susurró la voz fantasmal, dulce y peligrosa a la vez. «He esperado mucho tiempo para verte». Y entonces lo sentí, sus labios rozaron mi cuello, un contacto frío pero ardiente que me hizo temblar de manera involuntaria. No era un beso de este mundo, era una mezcla de horror y placer que me atrapó, una sensación imposible de describir, que desdibujaba la línea entre la devoción y la tentación. Mi corazón latía con fuerza, y el aire se llenó de un perfume antiguo, dulce y pesado, como si la propia muerte estuviera seduciendo mis sentidos. Las sombras alrededor comenzaron a danzar, al compás de un deseo que parecía vivo, que se alimentaba de cada respiración, de cada pensamiento prohibido. «Dios, perdóname», susurré, intentando apartarme, pero mis piernas no respondían. Esto es pecado, pero no podía resistirme. Cada roce de sus labios despertaba memorias y deseos que nunca había confesado, y comprendí que el convento entero estaba vivo con el poder de los secretos antiguos. La monja fantasma desapareció tan súbitamente como apareció, dejando solo un rastro de frío ardiente que recorría mi piel y un latido en mi pecho que no podía ignorar. El beso había hecho más que tocar mi cuerpo, había encendido un fuego dentro de mi alma. Los deseos que escuchaba, que veía y que sentía cobraban forma tangible, y mi don parecía multiplicarse, revelando secretos que no solo pertenecían a los vivos, sino también a los que habían partido. Esa noche, capítulo 11, los secretos que susurran. El convento estaba sumido en un silencio tenso, casi eléctrico, como si cada piedra y cada vela contuvieran secretos que no se atrevían a salir a la luz. Caminaba por los pasillos con pasos medidos, consciente de que algo había cambiado. Los deseos ya no pertenecían solo a quienes confesaban, sino que se manifestaban en el aire mismo, en sombras que parecían palpitar con vida propia. Al llegar a la capilla, noté algo inquietante. Varias monjas se movían de manera extraña, como si escucharan voces que nadie más podía oír. Sus ojos brillaban con un fuego prohibido, y sus manos temblaban mientras susurraban palabras que nadie podía entender. Era como si los secretos que yo había absorbido hubieran saltado de mi mente a las de ellas, encendiendo una chispa que nadie podía controlar. «Hermana María», susurró una de ellas, su voz suave y temblorosa. «¿También los escuchas tú?». Asentí sin palabras, porque sabía que no había manera de explicarlo. Los deseos y los secretos que escuchaba se habían vuelto tangibles, sombras de cuerpos entrelazados, labios que buscaban labios, manos que exploraban lo prohibido, todo danzando en la penumbra, invisibles para los demás pero intensamente reales para nosotras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un calor prohibido que se alojaba en mi pecho. Era un torbellino de horror y deseo que me envolvía, y comprendí que cada confesión que escuchaba no solo me afectaba a mí, podía corromper a quienes me rodeaban, despertar en ellas los secretos más oscuros y los deseos más prohibidos. «Dios», susurré, intentando recuperar la cordura. «Esto no es solo un don, es un peligro». Pero era demasiado tarde. Las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor, formando figuras que parecían acariciar nuestros cuerpos, tocar nuestros labios, despertar lo que jamás debíamos desear. La capilla misma parecía viva, respirando con nosotras, amplificando cada susurro, cada gemido, cada secreto oculto en lo profundo de nuestras almas. Cuando la última vela parpadeó, las monjas se detuvieron, pero los ecos permanecieron. Sus ojos brillaban con la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Los secretos que susurran. Capítulo 12. El ritual de las sombras. El convento estaba sumido en una oscuridad casi tangible, y un olor a incienso mezclado con humedad flotaba en el aire. Aquella noche sabía que algo extraordinario iba a ocurrir. Los secretos y deseos de los vivos y los muertos se habían acumulado demasiado tiempo, y querían manifestarse todos a la vez. La capilla estaba preparada para el ritual,
Velas negras y rojas iluminaban las paredes, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Las monjas, con los ojos brillantes y las respiraciones entrecortadas, formaban un círculo alrededor del altar, mientras yo permanecía en el centro, consciente de que mi don sería la llave de lo que estaba por suceder. «Hermana María», susurró la voz de la monja fantasma que me había besado, «hoy verás lo que los secretos pueden hacer». Al pronunciar esas palabras, las sombras comenzaron a levantarse de las paredes, densas, tangibles, con cuerpos que respiraban deseos prohibidos. Algunas imitaban los movimientos de las monjas, otras tomaban formas humanas imposibles, reflejando secretos que jamás debieron salir a la luz. Susurros, gemidos y suspiros llenaban la capilla, un coro que mezclaba horror y excitación en cada rincón. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero también un calor prohibido que me hacía estremecer. Cada sombra parecía buscar contacto conmigo, rozando mi piel con delicadeza y peligro, despertando un deseo que se mezclaba con el terror. No era solo un fenómeno sobrenatural, era un abrazo de lo prohibido, una tentación viva que convertía el pecado en sensación física. «Dios», susurré, incapaz de apartar la mirada. «Esto es demasiado». Las monjas comenzaron a unirse al ritual, tocando las sombras, susurrando secretos y deseos que se materializaban en formas palpables frente a nosotras. Cada confesión escuchada, cada secreto oculto, se volvió real, cuerpos entrelazados, labios que buscaban labios, manos que rozaban piel invisible. Era una danza de horror y placer imposible de separar, y yo me encontraba en medio, siendo testigo y participante al mismo tiempo. Cuando el ritual alcanzó su clímax, las sombras se condensaron sobre el altar, formando una figura que parecía mezclar lo divino con lo demoníaco, un ser que nos observaba, nos deseaba y nos juzgaba a la vez. Sentí que mi don había alcanzado un límite nuevo, no solo escuchaba y sentía, ahora podía controlar, aunque apenas consciente, los secretos que se manifestaban ante mí. Esa noche comprendí algo que cambiaría para siempre mi existencia. El convento ya no era solo un lugar de oración y penitencia. Era un escenario donde los deseos, los secretos y los pecados cobraban vida, y yo era el canal que los conectaba a todos. Un puente entre lo prohibido y lo divino, entre el horror y la pasión. Y mientras las sombras regresaban a los rincones, dejando solo un eco de susurros y suspiros, supe que nada volvería a ser igual. El convento respiraba conmigo y a través de mí, y los secretos nunca más podrían esconderse. Capítulo 13. La lucha de las sombras. La noche estaba más densa que nunca. El convento parecía latir como un corazón oscuro, y cada pared, cada altar, respiraba los secretos y deseos acumulados durante siglos. Sentí que algo estaba por estallar. Las sombras que habíamos liberado no eran simples ecos. Eran fuerzas vivas, deseosas de poder y de tentación. Las monjas se movían en círculo, sus rostros iluminados por el parpadeo de las velas rojas y negras. Sus ojos brillaban con un fuego prohibido, y cada respiración parecía sincronizada con las sombras que flotaban sobre el suelo de piedra. Yo estaba en el centro, consciente de que mi don había crecido, pero también de que ahora debía elegir cómo usarlo. «Hermana María», susurró la voz de la monja fantasma, etérea y cercana, «hoy decidirás quién controla estos deseos». Las sombras comenzaron a elevarse, tomando forma humana, imitando los cuerpos de quienes las habían generado. Susurros, gemidos y caricias invisibles llenaban la capilla, y las monjas reaccionaban, algunas temblando de miedo, otras cediendo al placer que emanaba de los secretos que ahora eran tangibles. Era un baile peligroso, un choque entre devoción y tentación que podía romper la cordura. De repente, una sombra se lanzó hacia mí con fuerza, rozando mi piel, despertando un deseo intenso que me hizo estremecer. Instintivamente, concentré mi poder y logré repelerla, pero la energía liberada provocó que otras sombras reaccionaran, chocando entre sí en una danza de lucha y seducción. Cada gemido, cada susurro,
se transformaba en un arma y en un hechizo, mezclando horror y placer en un torbellino incontrolable. ¡Basta!, grité, sintiendo como la capilla misma parecía vibrar con los secretos. Esto no puede continuar sin control. Las sombras retrocedieron un instante, como evaluando mi autoridad, mientras las monjas caían de rodillas, exhaustas pero fascinadas. Comprendí entonces que no podía simplemente escuchar y sentir los deseos prohibidos, debía dirigirlos, contenerlos, o el convento entero sucumbiría a un caos de placer y terror. El capítulo 14, el enfrentamiento de los espíritus. La capilla estaba envuelta en un silencio opresivo, roto solo por el crujir de las velas y el leve susurro de las sombras que esperaban, pacientes, al borde de la manifestación total. Esa noche, supe que no habría vuelta atrás. Las monjas y los espíritus habían alcanzado un punto de tensión donde la devoción y la tentación chocaban con fuerza imposible de ignorar. Las sombras comenzaron a moverse con voluntad propia, tomando formas humanas que reflejaban los deseos más ocultos de quienes las habían generado. Algunas eran grotescas, otras perturbadoramente seductoras, y todas buscaban contacto, dominación, poder. Las monjas reaccionaban con un temblor que mezclaba miedo y excitación, atrapadas entre la adoración y la tentación que ahora se sentía viva, palpable. «Hermana María», susurró la monja fantasma que me había besado, «ahora debes elegir, guiar estas fuerzas, o ser consumida por ellas». Respiré hondo y sentí como cada secreto, cada deseo acumulado durante siglos, se enredaba alrededor de mi cuerpo como un torbellino de placer y horror. Extendí mis manos, y las sombras chocaron contra mi voluntad, temblando ante la fuerza de mi don. Susurros, gemidos y caricias invisibles llenaban el aire, una sinfonía de deseo prohibido que hacía vibrar la piedra bajo mis pies. Algunas sombras intentaron atacar a las monjas, provocando temblores de miedo y deseo mezclados en sus cuerpos, pero al dirigir mi energía, pude contenerlas, redirigirlas hacia formas que no dañaran, sino que enseñaran. Los secretos podían ser poderosos, pero también podían obedecer. «Controla lo que escuchas, hermana», grité, sintiendo que el convento entero respondía a mis palabras. «No permitan que los deseos dominen sus almas». Las sombras retrocedieron un instante, y el silencio se hizo absoluto. Sin embargo, un calor prohibido permanecía en el aire, un recordatorio de que la línea entre el pecado y la devoción podía romperse en cualquier momento. Las monjas, agotadas y fascinadas, me miraban con ojos que mezclaban reverencia y temor. Esa noche comprendí algo. Capítulo 15, la última confesión. El convento estaba envuelto en una oscuridad casi tangible, cargada de un susurro colectivo que parecía surgir de cada piedra, cada vela, cada rincón olvidado. Sabía que había llegado el momento final. Todas las sombras, todos los secretos, todos los deseos prohibidos convergían en un único lugar, y yo debía enfrentar la verdad de mi don. Las monjas me rodeaban, exhaustas pero intensamente alerta, sus ojos reflejando una mezcla de miedo, deseo y reverencia. Las sombras danzaban entre nosotras, adoptando formas humanas imposibles, algunas grotescas, otras terriblemente seductoras. Los susurros se convirtieron en un coro ensordecedor de gemidos, lamentos y caricias invisibles que recorrían nuestra piel, desdibujando la línea entre el pecado y la devoción. «Hermana María», susurró la voz fantasmal de la monja que me había besado, «este es el momento de la última confesión». Respiré hondo y me concentré. Sentí como cada secreto, cada deseo prohibido que había escuchado durante años, se arremolinaba en torno a mí como un torbellino. Los cuerpos etéreos buscaban tocarme, y por un instante, cedí al placer prohibido, sintiendo como mi cuerpo y mi alma se fundían con la energía de los secretos. Pero recordé, mi don no era solo para sentir, sino para guiar. Extendí mis manos y, con un esfuerzo supremo, canalicé la fuerza de los deseos hacia un equilibrio. Las sombras comenzaron a oscilar, a obedecer, danzando no contra nosotras, sino con nosotras,
como si finalmente reconocieran la autoridad de mi don. «Escuchadme», grité, con voz que retumbó en cada rincón del convento. «Los secretos no deben devoraros, sino enseñaros, iluminaros. Solo así encontraréis paz». Una por una, las sombras se transformaron, dejando de ser amenazas y convirtiéndose en visiones etéreas de deseo y arrepentimiento. Un recordatorio de lo prohibido pero también de lo humano. Las monjas respiraban aliviadas, aunque sus cuerpos seguían marcados por el calor de los secretos que habían experimentado. La monja fantasma se acercó por última vez y depositó un beso suave en mi frente, no de tentación, sino de... Epílogo: los secretos nunca mueren. El convento estaba en calma, pero una calma diferente, cargada de una quietud que parecía contener siglos de susurros. Las velas iluminaban los vitrales con un resplandor tibio, y el aire aún conservaba un eco de los deseos que habían sido liberados, escuchados y transformados. Hermana María caminaba por los pasillos, cada paso resonando suave sobre el suelo de piedra. Su don ya no era solo un poder, sino una responsabilidad: escuchar los secretos, sentir los deseos y guiar su energía hacia un equilibrio imposible para otros. A veces, en la penumbra, veía sombras que se movían con vida propia, restos de secretos antiguos que aún buscaban ser comprendidos. No la atacaban, pero la observaban, recordándole que la tentación y el deseo nunca desaparecen, solo esperan el momento adecuado para resurgir. Todo tiene su lugar, susurró para sí misma, incluso lo prohibido. Y mientras caminaba hacia el confesionario, ahora silencioso y sagrado, sintió que cada alma que pasaba por allí dejaba un rastro, un secreto que la conectaba con el mundo exterior y con lo que había más allá de la muerte. Los secretos nunca mueren, solo encuentran quien pueda escucharlos y guiarlos. Hermana María cerró los ojos y respiró profundamente, consciente de que su camino estaba marcado para siempre. El convento ya no era solo un refugio de fe, era un puente entre lo humano y lo divino, entre el pecado y la redención, entre el horror y el placer. Y ella, la monja que confesaba deseos prohibidos, era su guardiana. El eco de los susurros se mezclaba con la brisa de la mañana, suave, casi maternal. Y aunque las sombras y los secretos nunca desaparecerían del todo, ahora existía alguien capaz de escucharlos sin perderse en ellos, alguien que podía convertir la oscuridad en luz, y el deseo prohibido en un camino hacia la comprensión. El convento respiraba, y con él, Hermana María respiraba también. Los secretos podían esperar, pero nunca se olvidarían. Fin del epílogo.